Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a un comentario más de la lección de Escuela Sabática. Esta semana estudiamos la lección bajo el título El Concilio de Jerusalén. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que Él. Luego de una gira misionera de Pablo y Bernabé, después de 2 años, decidieron regresar a la iglesia de Antioquía, donde presentaron un informe respecto a la obra de Dios entre los gentiles. Por supuesto, esto hizo que en las iglesias generara un rechazo con respecto a la inclusión de los gentiles en la iglesia, pues ellos creían que para que los gentiles formasen parte del pueblo de Dios o para que sean salvos necesitaban circuncidarse. Es por esto que se hizo necesario un concilio, que es lo que hemos visto durante el estudio de esta semana. Veamos qué nos dice Hechos 15:1 acerca de lo que opinaban los judíos de los gentiles convertidos al pueblo de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como vemos en este texto bíblico, había un rechazo hacia los gentiles por el hecho de que ellos no eran circuncidados, ya que según la ley de Moisés, para que un gentil o un extranjero forme parte del pueblo de Dios necesitaba estar circuncidado. Y esto ya se había hecho un problema en todas las iglesias cristianas y judías de aquella época. Es por ello que se convoca a un concilio de todas las iglesias, donde la iglesia de Antioquía mandó como representantes a Pablo y Bernabé. En aquel mismo concilio también estaba Pedro, representando a la iglesia cristiana de Jerusalén. Allí cada representante hizo uso de la palabra para exponer sus puntos de vista. Pero solamente conocemos los puntos de vista de Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo. Veamos qué nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo, habiendo sido fariseo y uno de los principales defensores de la iglesia judía, misma que no permitía la inclusión de gentiles, ahora se había convertido en el principal defensor de los gentiles. Fue el primero en entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación, y esto lo expresa en este versículo que acabamos de leer. La circuncisión nunca sirvió para salvar, sino para poder pertenecer al pueblo de Dios. Ese era el objetivo. Y a través del pueblo de Dios, llegar a Jesucristo, nuestro Dios y Señor, quien es el único que puede darnos la salvación. Veamos las opiniones al respecto de este tema, tanto de Pedro como de Jacobo, en Hechos capítulo 15, versículos 7 y 19. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Solo puedo imaginar el debate que hubo en aquel concilio. La Biblia dice que hubo mucha discusión. Ya me imagino a cada persona dando su punto de vista, unos a favor y otros en contra, hasta que Pedro se levantó y según el texto bíblico les hizo recordar la historia de Cornelio y que a través de ese ejemplo les hizo ver cómo Dios no hacía excepción de personas, que Dios aceptaba tanto a gentiles como a judíos en el pueblo de Dios. Después de unos minutos de debate, Jacobo se levantó y tomó la palabra para sugerir que no se inquietase a los gentiles obligándolos a circuncidarlos. Sugirió que ellos podían libremente ser parte del pueblo de Dios. Así el debate continuó hasta que finalmente se llegó a una solución, a un acuerdo. Veamos qué dice Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Finalmente, y después de mucho debate,
el concilio llega a una conclusión: excluir para siempre la circuncisión para extranjeros y gentiles que deseaban formar parte del pueblo de Dios. Como condición solamente se les exigía 4 cosas: no comer carne ofrecida a ídolos, no comer carne cruda, no comer carne que no haya vertido su sangre al ser sacrificada, es decir, no comer carne con sangre, y abstenerse de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Bajo estas condiciones, finalmente la Iglesia toma la decisión histórica de aceptar a gentiles dentro del pueblo de Dios, sin la necesidad de que ellos sean circuncidados. Luego de haber tomado esta decisión, Hechos 15:23 nos dice que sellaron este acuerdo con una acción más. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Este texto menciona que como medida adicional, luego de haber quedado en acuerdo común en el concilio, estos decidieron enviar cartas a todas las iglesias a través de los apóstoles, contándoles sobre el acuerdo tomado en el concilio. Dicho sea de paso, esta carta fue aceptada con gozo por todos los creyentes, aunque por conceptos ritualistas les fue difícil para muchos ponerlas en práctica, porque aún muchos seguían creyendo que los gentiles necesitaban circuncidarse. De todo lo que estudiamos esta semana, la lección que podemos obtener es que los diferentes ritos eclesiásticos, aun los que hoy tenemos en la iglesia, no salvan. Ellas nos identifican como pueblo de Dios, pero no tienen el poder de salvar. El único que puede salvarnos es Dios nuestro Señor. Dios es amor y ama a todos por igual. Él te espera con los brazos abiertos. Recuerda que nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar o que no pueda ser alcanzado por Dios. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.